No presentamos a nuestros invitados, pero les pedimos un seudónimo para mantener esta conversación. ¿Cuál es el que has elegido para que empecemos a charlar esta madrugada? Manchego. Manchego. Este manchego nace en Ciudad Real. Sí, del Goyerri manchego. ¿Y qué relación tiene este manchego con el mar? De una atracción brutal, brutal. Yo creo que hay pocas cosas que sean más sugerentes, más atractivas, pero al mismo tiempo más proyecten un respeto, ¿no? Es la gran asignatura pendiente. Yo suelo decir un poco en plan de broma, viva la Mancha Libre, queremos puerto de mar. No, el mar es una gran mujer atractivísima y que tiene todos los atributos, ¿no? Todos los atributos que uno pueda encontrar en otra persona, la profundidad, la superficialidad, la indefinición, el ruido necesario, ¿eh? No el ruido por el... No, no, el mar. No sé por qué me has salido por el mar, pero me has tocado la fibra nada más empezar, mar. Porque este programa se llama El Faro y preguntamos también a nuestros invitados gatopardos por la relación que tienen con los faros, porque también son muy misteriosos. De hecho, hay mucha gente que va en busca de faros cuando viaja. No, yo no voy en busca de faros, pero sí tengo una particular admiración por quien habita, cuida, trabaja en los faros. Creo que la funcionalidad de los faros era limitada, ¿no? Porque los faros iluminaban lo que iluminaban, se atisbaban lo que se podía atisbar, pero sin embargo fue un acierto, ¿no? Porque lo importante de los faros no solamente es la construcción, que en ocasiones es bellísima, ¿no? Es decir, yo creo que uno casi casi puede deleitarse, puede aprender arquitectura mirando los faros, ¿no? Lo relevante son los emplazamientos de los faros, ¿no? Que uno se empieza a imaginar lo inaccesible o lo más o menos accesible, cómo se organizaría la vida, cómo se aislaría. El otro día veía un reportaje, no sé dónde, y aparecían un par de faros imposibles de llegar a ellos, pero al mismo tiempo atractivos, ¿no? Ujú, ujú. Tremendos. ¿Por qué este manchego decide estudiar economía? No lo sé muy bien, quizá va por descarte. Este manchego es un manchego viejo, ¿no? Y es un manchego de Ciudad Real en el que no había universidades, pero sí había un punto de inquietud. Yo soy de aquellos chicos de provincias que durante la dictadura, bueno, empezó a tener ciertas inquietudes, a discutir, a formar parte de algunos seminarios, ya cuando estábamos en sexto o en preu, ¿no? Con el grupo de amigos. Y yo creo que de forma intuitiva decidí estudiar economía porque era una forma de analizar, de escudriñar el comportamiento humano sin caer, con todos mis respetos, en las ciencias más blandas, ¿no? En la sociología, en la psicología, etcétera, ¿no? Es decir, a mí me gustaba muy bien el componente historicista que tenía la economía. Es muy difícil saber algo de economía si no sabes de dónde vienes, si no sabes cuáles son los fundamentos de la historia económica, pero al mismo tiempo tiene una dimensión política grande, ¿no? Porque estudiar el comportamiento de la gente se hace con una finalidad, que es procurar el bienestar, la prosperidad. Y eso en última instancia, aunque hagas un buen análisis económico, exige una decisión. Y hablar de decisión, hablar de toma de decisiones, es hablar de política, ya sea en una emisora de radio, ya sea en un gobierno. Yo creo que fue esa combinación de elementos, o por lo menos esa ha sido la coartada que a posteriori yo me he ido haciendo para legitimar lo que realmente me divierte, me encanta y bueno, y satisface todas mis aspiraciones. Muchos oyentes de la cadena SER habrán reconocido en esta voz profunda y clara al economista Emilio Ontiveros, que ha utilizado este seudónimo manchego porque es de Ciudad Real. Pero a mí me gustaría saber si hubo algún profesor o profesora que marcó a Emilio Ontiveros la elección
de esto que al final ha acabado siendo una vocación? Fíjate, Mara, no un profesor de economía, porque en el instituto, yo estudié en el instituto de Ciudad Real y no había, lo más cercano a la economía era aquella asignatura dichosa de formación del espíritu nacional, que no era mala, o por lo menos yo no tuve la mala suerte de recibir una asignatura, digamos, de adoctrinamiento, ¿no? Político. No, yo lo que sí recibí fue una influencia, ¿no? Una impronta de actitudes de algunos profesores, que sí me marcaron, no tanto para estudiar economía, como para luego, de forma relativamente temprana, orientarme a la enseñanza, ¿no? Y acabar siendo catedrático en la autónoma, ¿no? Hubo un par de profesores, un profesor de filosofía absolutamente fuera de órbita, Como muchos profesores de filosofía. sí, pero, pero capaz de pincharte, ¿eh? Era de las asignaturas que tú te ibas luego a casa y mirabas en aquellos libros que tenía tu padre a ver si podías localizar algo de lo que había dicho el profesor Pareja, recuerdo. Y luego un profesor que hizo gala de una generosidad brutal, que era un profesor de física, don Carlos López Bustos, que a pesar del poco interés que mostrábamos o de la desatención, él fue generoso, fue paciente, etcétera. Yo creo que esa combinación de actitudes me influyó más, o es el recuerdo, digamos, más influyente que yo tengo de la época del bachillerato. Luego sí, cuando empiezas a leer y ya llegas a Madrid, en la universidad, pues hay una serie de economistas, pero ya son economistas de otro mundo, son Ujú, ujú. referencias un tanto míticas, ¿no? ¿Hablar de economía es hablar de dinero? No, no solo, es también hablar de dinero, ¿no? Pero el dinero es una convención, el dinero es algo de lo que incluso se puede prescindir, ¿eh? Desde luego se está prescindiendo del dinero en efectivo, Físico, sí, sí, a- del dinero en papel. del dinero metálico, afortunadamente. No, yo creo que es hablar del comportamiento de las personas, de por qué deciden las personas, es hablar de la organización de esas personas con el fin de que sean, iba a decir una cursilada, más felices, pero sí, más prósperas, que tengan más bienestar. Es hablar de cómo se tiene que pautar las decisiones políticas, ¿no? Para que efectivamente se sacrifiquen los menos. Hablar de economía es elegir, Ujú. ¿eh? Es organizar, es observar ahora los rastros que deja la gente en su conducta y aprovechar eso en términos de mejora de las condiciones de bienestar, de las condiciones de vida. Y uno de los elementos que caracteriza la economía relativamente moderna es la existencia de dinero, ¿no? De lo que conocemos de dinero. Pero el dinero en última instancia es un medio de intercambio. Tú y yo podríamos convenir, si estuviéramos en uno de esos faros, una de esas islas desiertas, cualquier otro medio de intercambio, ¿no? Ujú, En las ujú. cárceles, ¿te acuerdas de las películas estas americanas de los 50, 60? El dinero eran los cigarrillos Chesterfield, ¿no? Exacto. Emilio Ontiveros, vamos a hablar de máquinas porque esta noche este programa gira alrededor de la robótica y de los robots y me interesa mucho hablar de datos, no solo por el libro que acabas de publicar, Economía de los Datos, que has escrito y que habla de cómo ha evolucionado el mundo de los datos, porque hace apenas 15 años los datos, me vas a perdonar, era eso que tú ponías, tus datos fiscales, los datos de esta persona, y ahora se han convertido en ese oro negro, en ese Sí, señora. petróleo del siglo XXI. Y la gente no sabe qué son los datos. Te voy a poner un ejemplo. El otro día estábamos hablando con filólogos acerca del término gratis y decían que poner completamente gratis era innecesario, puesto que la gratuidad ya incluye que sea completamente gratis. Pero Mm. decíamos, no, porque ahora cuando te está diciendo alguien que te da un servicio gratuito, por ejemplo, de mensajería en el móvil, en realidad no es gratis porque tú le estás dando datos. Mm. Por eso es importante el Claro. término de completamente gratis. ¿En qué se han convertido los datos en los últimos años? Bueno, se han convertido en un sistema de señalización que permite llegar más directamente a lo que el consumidor prefiere. La gran asignatura pendiente que ha tenido la economía,
Yo recuerdo el primer día de clase, uno iba con cierta satisfacción porque creía que la economía era la menos blanda de todas las ciencias blandas, ¿no? Nos explicaban de qué dependía de la demanda de un bien, etcétera, etcétera, pero siempre había un elemento residual al final que decía, bueno, y la demanda de este bien también depende de los gustos, de las preferencias. Y el alumno ingenuo levantaba la mano y decía, oiga, ¿y eso cómo lo objetivamos? ¿Cómo lo medimos? No. El profesor decía, bueno, se puede ayudar con la publicidad. Pero claro, la publicidad es matar moscas a cañonazos, ¿no? Los datos, la analítica de los datos, la moderna algoritmia aplicada a los datos permite que los rastros que tú dejas, pero no solo esos datos fiscales, Mara, que tú de forma explícita dejabas hace unos años, sino la llamada que acabas de hacer, lo que acabas de consultar en Google, la compra que acabas de hacer, el libro que acabas de consultar pero que no te has acabado de decidir, permite la edad que tú tienes, los ahorros que tú tienes, la existencia o no de fondos de pensiones, permite acumular una radiografía, ¿eh? Un conjunto de huellas, de señales, que hasta ahora no se estaban procesando de forma inteligente, pero que las modernas tecnologías de la información, y en particular el maridaje entre una capacidad de computación creciente y cada vez más barata, y la ubicuidad de los dispositivos, ha hecho que se pueda hacer la radiografía de Mara Torres casi al completo. Y claro, eso provoca mucha inquietud Sí, en señora. el ciudadano, porque al final no es tan ingenuo ni tan inocente. Cuando uno hace una compra con una tarjeta, como bien dices, ¿Mm? compra unos zapatos, Sí, alguien sabe que has comprado, exactamente a qué hora, sí, señora. cuánto ganas, si lo has hecho a principio de mes o a final de mes, cuántos viven en tu casa, si utilizas esa tarjeta tú solo o además en otro lugar. Y claro, eso al final va a una gran compañía que también el miedo que muchos tenemos es que vaya a la política y modifiquen nuestras actitudes y Sí, que señora. acabemos manipulados. Sí, señora. Ese es el miedo que uno tiene cuando vemos la magnitud que puede tener un simple gesto como pagar con una tarjeta de crédito o, como bien has dicho, hacer una llamada de teléfono, ¿no? Totalmente. Es uno de los miedos, Mara. No es el único, ¿no? No es el único, ¿no? Hay una inquietud más genérica. Ya no solamente yo puedo temer que presionen en mis preferencias electorales, políticas, etcétera, ¿no? Sino esa especie de supervisión orwelliana que pueden estar haciendo de mi comportamiento, ¿no? Sí. Por eso es clave, uno, que este mundo no se detenga. Yo creo que el progreso técnico no hay que frenarlo, pero sí hay que gobernarlo, ¿eh? Sí hay que regularlo, ¿eh? Y sobre todo sí hay que, llegado el momento, asignar de quién son esos datos y qué uso se van a hacer esos datos. Esos datos son tuyos. Cuando tú antes hablabas de ese intercambio, de la anécdota del completamente o no completamente, lo que estaba ahí implícito era un intercambio que tú hacías. Pero cuidado, estas señales que yo he ido dejando, estas huellas, son mías, ¿no? Y la utilización que se vaya a hacer de ellas, desde luego si es una utilización, tiene que contar con mi consentimiento, ¿no? Tengo que conocerlo. Ahí es donde hay una verdadera nebulosa. Europa ha dado pasos en la regulación de eso, en términos de protección. Pero hay una cuestión que yo creo que es muy importante y es la propiedad de esos datos, ¿eh? Porque claro, esas huellas que tú has ido dejando por ahí no les das gran importancia. Te has planteado, solo muy recientemente, seguro, que tienen un valor. Ujú, ujú. Es un gran valor. Es que son datos con los que se puede comerciar. Ya empieza a haber un intercambio, un comercio de datos, ¿no? Que es muy valioso, que es muy valioso. Pero va a haber un comercio internacional, va a haber flujos internacionales de datos como los que hay de mercancías. Entonces, el que se pueda llegar a explotar inteligentemente esas huellas, esos rastros, es un avance. Imagínate, ya no tanto en el ámbito mercantil, sino en el ámbito de la salud. Yo el otro día, Mm. presentando el libro, estuve en el sistema de salud de Extremadura
y resulta que a través de la acumulación de los datos que están en los historiales de salud, etcétera, 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 se podría anticipar incluso si la propensión que tú tienes a tener una enfermedad u otra. ¿Eh? Si además no solo tenemos los datos tuyos, sino tenemos datos de tus antecesores, las pautas en las que cogiste una gripe, no sé qué, etcétera, eso se puede traducir en favorecer, por así decirlo, el cuidado tuyo. Pero imagínate esos datos en manos de las por farmacéuticas. ejemplo. Y fíjate, yo me he planteado muchas veces, si un gobierno planteara a sus ciudadanos el siguiente dilema, em, vamos a cortar las redes sociales, vamos a cortar el acceso a Internet para proteger a la ciudadanía, pues, porque se están utilizando vuestros datos para la guerra del Yemen, para vender armas en no sé dónde. ¿Qué crees que diría la gente? Diciéndoselo de forma tan concreta, ¿eh? Los datos de estos ciudadanos se están utilizando de forma perversa. Marra, Una vez que has metido el bicho ya de la tecnología, es muy es una difícil de situación sacar. límite, ¿no? Es decir, es una situación muy límite. Esa situación que planteas tendría que ser expresiva de, eso es, de grandes amenazas, etcétera, para renunciar a lo que inequívocamente es un avance. Claro, porque ahora mucha gente, ahora que nos están oyendo, vale, con mis datos ya sé, pero en fin, que hagan lo que quieran, porque yo sigo queriendo tener mi Instagram abierto, mi WhatsApp abierto y acceder a Google. Lo estamos viendo con la protección de datos, ¿no? Eh, Esta campaña que hubo nos da igual, le damos a todo a aceptar y ya está. Correcto, es verdad, O sea, no nos es verdad. importa, y es lo que tiene la tecnología, que cuando los avances nos hacen la vida más cómoda, ya no hay vuelta atrás, ya no hay marcha atrás. Mm. Sí, y sobre todo, hombre, se puede uno plantear esto desde el punto de vista, tú que eres muy aficionado a la ficción, ¿qué pasa si hay esto? Hablando de robots. ¿Eh? Pero yo creo que antes de llegar a eso, hay que no solamente hay que aceptar, ¿no? Sino hay que recomendar que se haga una regulación eficaz. ¿Eh? Europa es la región en todo el mundo, desde luego por delante de Estados Unidos, pero también de Asia, que ha dado pasos en la dirección de una mayor protección. Yo creo que aquí tienen mucho que decir los consumidores, los técnicos, ya empezamos a ver ingenieros de datos sensibles que dicen, cuidado, ¿eh? Yo sé lo que pasa en las entrañas de todo este analítica de datos. Yo sé los usos que se pueden hacer y advierten, digamos, y sugieren a los reguladores, ¿no? Pero prescindir del progreso prescindir de la energía eléctrica porque la gente meta los dedos en los enchufes, bueno, no, yo creo que tenemos que aceptar que la política con mayúsculas, no solamente es necesaria, sino que cuanto más avance el progreso, más conveniente es. Y por lo tanto la política tiene que proteger los derechos de los usuarios, de los consumidores, tiene que regular, tiene que procurar que no haya una concentración de poder, lo que tú comentabas antes, en los que almacenan, en los que procesan, manipulan esos datos, tiene que procurar que si hay avances tecnológicos, y yo creo que el despliegue que ha ocurrido en la conectividad, en la capacidad de computación, etcétera, es progreso técnico y se tiene que traducir en mejoras de bienestar, pero no en el fortalecimiento del poder, del dominio, ni del poder político, ni del poder económico. Para eso están los gobiernos. Por eso los gobiernos, la clase política, tiene también que alfabetizarse digitalmente, que es otro ámbito que yo creo que es muy, muy importante. Cuanto mayor sea el grado de... Sigue siendo válido aquel aforismo que decíamos de pequeñitos, ¿no? Ser cultos para ser libres. Es decir, cuanto mayor sea el control que tenemos de las propias tecnologías, probablemente menos susceptibles de ser engañados seremos. Emilio Ontiveros, tenemos ya que despedirnos prácticamente, pero no me resisto a preguntarte cuál es tu robot favorito. No tengo ningún robot, pero mira, Mara, el otro día estuve en un debate, en unas jornadas en el Foro de la Cultura que organiza la gente de Burgos, y estuve con un japonés que inventó hace 2 o 3 años un par de robots que son como mascotas, como pequeñas foquitas de peluche, Ujú, ujú. y que había verificado, ¿eh?,
que ayudaban a las personas con algunos problemas mentales a reencontrarse, Cierto. a encontrar ámbitos de dulzura, de suavidad, incluso de interlocución, ¿no? Y el hombre puso una serie de ejemplos. Bueno, me llamó la atención que es una de las funcionalidades, es decir, ayudar a las personas solas, a las personas que no se acaban de entender, a las personas que pueden tener problemas relacionales. Me llamó la atención. Sí, sí, es un robot muy famoso porque tiene ¿Lo aspecto de conoces? foca, sí, Eso sí, es. y de peluche, Sí, eso y se es. utiliza mucho con gente mayor, con gente con problemas Correcto. de memoria, Yo no lo, con gente con sí, yo no lo había discapacidad. visto y me encontré Sí. en un debate con este mismo japonés y con los dos peluches al lado que se movían y que tenían una textura agradable. ¿Alguna vez bueno, te sorprendería, claro, pero alguna vez crees que los robots van a estar programados de tal manera que verdaderamente nos confundan, que creamos que tienen sentimientos, como ya vaticinó en su día Asimov, que nos hagan creer que sienten? Es posible que nos confundan, otra cosa es que sientan, ¿no? Pero sí, porque una de las cosas más sugerentes, ¿no? Más inquietantes también, es ese aprendizaje de las propias máquinas. Es que las máquinas programadas de una determinada forma son susceptibles de ir aprendiendo, ir realimentando, por así decirlo, su caudal de conocimientos, iba a decir de sensaciones, ¿no? ¿Eh? Pero de conocimientos y en ocasiones transmitirlo, es decir, fabricarte un poema y decir, coño, este poema, ¿quién lo ha hecho? Emilio Ontiveros, muchas gracias por acompañarnos esta madrugada en El Encantado. Faro. Buenas noches. Buenas noches.